puesto de elección popular no puede, bajo ningún concepto, tener miedo a someterse a la revisión de ese poder popular que lo eligió. De tal manera, y el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, y el presidente Chávez en su momento, cuando se activó el proceso revocatorio en contra de él, también lo hemos aceptado los resultados. Nadie tiene motivo por cual pero tenerle cuenta con temor. Popularidad en este momento, el presidente Nicolás Maduro. Yo no caigo en especulaciones de micrófono. Eso se demuestra en las urnas electorales. Ni caigo en análisis absolutistas de encuestas, ni mucho menos puedo, como político, difundir en términos absolutistas, cosa que sí hace la oposición, por referencias puntuales, decir esto está, el país está así o está asado. Los procesos de este tipo, de esta naturaleza, se demuestran y se comprueban en las urnas electorales. Y ese es el único resultado que hay que respetar. Y tenemos un órgano, muy a pesar de todas las descalificaciones que durante todos estos años de revolución han hecho contra el Consejo Nacional Electoral, sin embargo, los resultados concretos, lo pragmático, es que cuando ellos han ganado, el presidente Maduro lo reconoció cuando ganaron el mismo día, el presidente Chávez cuando perdió la enmienda reconoció el mismo día que había perdido, cuando se han perdido gobernaciones y alcaldías se han reconocido el mismo día. Sin embargo, al contrario no ha sido así. Al contrario, cuando ellos han perdido, han señalado que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ellos tienen un miembro allí, es un órgano corrupto, es un órgano ineficiente, es un órgano que trabaja a los intereses del Ejecutivo. Si trabajaran los intereses del Ejecutivo, ni Capriles fuera el gobernador de Miranda, ni Falcón fuera el gobernador de Lara, y así sucesivamente, ni tuviesen la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, es algo que cuando tú lo analizas desde el punto de vista pragmático, te das cuenta que es algo risible y hasta ridículo. Diputado, hay un titular el día de hoy que quiero compartir con usted antes de pasar a la participación de Twitter, que es mucha, además a través de @primerapágina de Últimas Noticias, lo dicho el día de ayer por la canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez. Planean intervención extranjera, denunció complot del secretario general de la OEA. Y en esta misma intervención por parte de la titular de Relaciones Exteriores de nuestro país, ella daba unas declaraciones con respecto al tema económico, declaraciones que están citadas en nuestra página web www.globovision.com, que también vamos a presentar el titular de inmediato en nuestra pantalla, una cita de la canciller Delcy Rodríguez que dice que el desabastecimiento en supermercados es manipulación mediática. ¿Hay algún aspecto de la crisis que vive nuestro país que pueda tener, en la que pueda tener o admitir, en este caso, el gobierno nacional responsabilidad? Mira, ¿O todo es culpa de los medios? No, yo no creo que sea así. Primero, yo no puedo hablar en nombre del gobierno nacional porque yo no formo parte del Ejecutivo. Yo formo parte del Poder Legislativo y además soy vicepresidente de un partido del Polo Patriótico, que es un partido que no es partido de gobierno, es un partido aliado del gobierno, es un partido que defiende la revolución porque forma parte del gran Polo Patriótico y defiende el legado del comandante Chávez. Ha sido así y lo seguirá siendo así. Ahora bien, desde nuestro punto de vista del Partido Socialista Podemos, nosotros entendemos y enfocamos que si bien es cierto, hay elementos que son inducidos de manera puntual por dirigentes de la oposición para crear espirales de violencia y crear climas de animadversión en la sociedad, no es menos cierto y eso es algo comprobable, que nuestro sistema productivo nacional está en crisis, está en caos, que no hemos atinado en ese proceso de transformación de economía rentista, economía productiva, y eso es una realidad pragmática que está allí. Se están haciendo esfuerzos extraordinarios por parte del Ejecutivo con la activación de los 14 motores, con diversas ideas. Nosotros inclusive dentro del Partido Socialista Podemos estamos haciendo llegar al presidente de la República y al equipo de Ministerial Económico varias propuestas para fortalecer esa transformación hacia la economía productiva que impliquen entre varios elementos, y te señalo dos rápidamente: la independencia de la generación de divisas que pueda determinar el nivel de para este impulso y estas crezcan de acuerdo a la capacidad de
el sistema productivo tiene que crecer de acuerdo a sus capacidades. Y eso es una propuesta que venimos trabajando desde el Partido Socialista Podemos, sobre todo desde Carabobo, donde yo ¿Se escuchan los partidos aliados? Sí. Sí, claro, de hecho hemos participado en el Congreso de la Patria y ya se han dado, inclusive en televisión se han visto reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la República, con todo el pueblo patriótico. Pero hay que entender cómo es la dinámica de gobierno, tiene un ritmo que quizás las personas no entienden. Hay prioridades, hay intríngules dentro de lo que es la ejecutoria gubernamental que uno desde afuera no conoce y que no puede manejarle y mucho menos puede cuestionarla. Uno, sin embargo, hace debates dentro de la organización, sobre todo en los partidos de izquierda, que son partidos que debaten muchísimo y que lamentablemente, y yo siempre lo he dicho, creo que es una de las crisis estructurales que tiene el sistema político venezolano, es que la carencia que tiene la oposición venezolana. Yo reconozco que en la oposición venezolana hay personalidades que son intelectuales, demócratas en esencia, pero que lamentablemente los tienen rezagados y son los extremistas, la extrema derecha, quien está dirigiendo la política a través de medios de comunicación y a través de medios que no son precisamente democráticos. Lamentablemente yo pienso que en algún momento, y eso creo que es determinante para que Venezuela salga de la crisis, que los extremistas se hagan a un lado y puedan las personalidades, los políticos, que los hay en la oposición y también dentro de las filas de la revolución, que también tenemos extremistas, puedan los extremistas hacerse a un lado y la dirección de los procesos políticos en el país lo puedan asumir personas que no sean tan radicales, porque el radicalismo no ayuda a nadie. El radicalismo no sirve ni en Afganistán ni sirve aquí en Venezuela. Diputado, mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Ojalá el tiempo nos ayude, Gabriel. La mañana, diputado Breña, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. @oherrera64 le pregunta, ¿puede explicar, diputado, cómo se verifican supuestamente 10 millones de firmas en 2 días y qué impide verificar 2 millones de firmas en días? Bueno, fíjate lo siguiente, primero no fueron 10 millones de firmas, y las firmas que consignaron, el Consejo Nacional Electoral tiene sus mecanismos técnicos, legales, que además la oposición los conoce, para hacer esa verificación. Recuerden que ahí está el registro de electores, donde estamos todos los venezolanos que tenemos derecho al voto, tenemos el Consejo Nacional Electoral, toda la información, tienen nuestras huellas, saben quiénes somos, dónde vivimos y dónde votamos. Otro de los comentarios, @VenezuelaTQ2, le pregunta, buenos días, ¿por qué el diputado no reclama la mala calidad del agua, apagones e inseguridad de Carabobo, que es donde fue electo? Bueno, en principio porque la señorita me está preguntando sobre el proceso del revocatorio. Ahora, si la señorita me hablara del tema del agua, bueno, si ella cuando tenga bien hacerlo, lo haremos. Además, en este tiempo muy corto, creo que ya se determinaron esos temas. Sin embargo, yo le voy a responder algo. El gobernador Francisco Ameliach ha hecho esfuerzos extraordinarios y hasta la oposición ha tenido que reconocerlo por mejorar la crisis del agua en el estado Carabobo. Y un ejemplo claro es la cantidad de pozos con una inversión extraordinaria en lo que ha sido las costas de Carabobo, en los municipios Juan José Mora y Morón, y Puerto Cabello, perdón. @Luis Aure le pregunta, diputado, si el presidente de la República fuese de la Mesa de la Unidad y ustedes, mayoría en la Asamblea Nacional, ¿solicitarían el revocatorio? Mire, no lo sé, yo no puedo hablar sobre supuestos. Si el presidente fuera de allá o de acá, si lloviera café en el campo, yo no soy hombre de hablar de supuestos. Por razones de tiempo, diputado, el último comentario lo escribe @bastadepetróleo y dice, diputado, si se activaba el revocatorio antes de abril, el TCJ hubiese dicho que Maduro asumió fue en abril. No somos ingenuos. ¿Qué le responde? Bueno, que aquí no, la gente tiene que leer. Aquí no es si
una suposición que si el TCJ diría esto o si se activa el procedimiento en aquel momento hubiese ocurrido aquello, porque eso es lo que crea dentro de los que nos escuchan desinformación y la gente empieza a hacer especulaciones. Esto es un proceso técnico desde el punto de vista electoral que está establecido en una normativa publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2007, no fue de ahorita. Y esos lapsos te establecen el procedimiento desde la A hasta la Z. Y esos lapsos, contabilizándolos, son aproximadamente 250 a 280 días, que implica más o menos unos 7 a 8 meses. La oposición conoce perfectamente eso, todos los que estamos en función pública conocemos perfectamente eso, y saben que el lapso para iniciar ese proceso era en enero del 2016, porque era cuando se cumplía el periodo constitucional que inició el presidente comandante Hugo Chávez, y que por la lamentable falta absoluta, el presidente Nicolás Maduro, quien fue quien ganó las elecciones, le concluir ese lapso constitucional. No iniciaba el lapso constitucional con la elección del presidente Maduro. Inició el 10 de enero del 2013 con el presidente Chávez. Ese es el lapso constitucional. Y la mitad del lapso constitucional era en enero de este año y no en mayo como lo están haciendo ahora. Diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estábamos conversando con Héctor Breña, vicepresidente nacional de Alianzas Políticas y Asuntos Electorales del partido Podemos y además diputado